Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 16. Después llegó a Derbe, y a Listra, y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, así que, las iglesias eran confirmadas en fe, y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante, rogándole, y diciendo, pasa a Macedonia, y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad, y constriñónos. Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, al magistrado, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, entró dentro, y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera, le dice, señores,
¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él, y todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Y como fue día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo, deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid, e id en paz. Entonces Pablo les dijo, azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel, y, ¿ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos y sáquennos. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. Entonces salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se salieron. Comentario de Matthew Henry Hechos. Capítulo 16. Versos 1 al 5. Bien puede la Iglesia busque tanto servicio de los ministros de juventud que se propusieron en el mismo espíritu de Timoteo. Pero cuando los hombres van a presentar en la nada y obligar a nada, los primeros elementos del temperamento cristiano parecen querer. Y hay una gran razón para creer que las doctrinas y los preceptos del Evangelio no se impartirán con éxito. El diseño del decreto es dejar a un lado la ley ceremonial y sus ordenanzas carnales. Los creyentes fueron confirmados en la fe cristiana, ya que creó una forma espiritual de servir a Dios, ya adaptado a la naturaleza tanto de Dios y el hombre. Por lo tanto, la Iglesia aumentó en los números de todos los días. Versos 6 al 15. Las remociones de ministros y la distribución de los medios de gracia por ellos son, en particular, en virtud de la conducta y la dirección divina. Debemos seguir la providencia, y lo que tratamos de hacer, sino que nos sufren, debemos presentar y creer para hacerlo mejor. La gente necesita ayuda en gran medida por sus almas. Es su deber de velar por él, y para invitar a aquellos de entre ellos que les puede ayudar. Y las llamadas de Dios deben ser cumplidos fácilmente. Una asamblea solemne los adoradores de Dios debe tener, si es posible, en día de sábado. Si no tenemos sinagogas, debemos estar agradecidos por los lugares más privados y recurrir a ellos, no dejando de congregarnos como nuestras oportunidades. Entre los oyentes de Pablo era una mujer llamada Lidia. Tenía una vocación sincera, que el historiador da cuenta de su alabanza. Sin embargo, a pesar de que tenía un llamado a la mente, encontró tiempo para mejorar las ventajas de su alma. No nos exime de los deberes religiosos, que decir, tenemos un comercio a la mente, por no haber también un Dios para servir y para cuidar de las almas. La religión no nos llama de nuestro negocio en el mundo, pero nos orienta en el mismo. Orgullo, prejuicio y el pecado excluidos las verdades de Dios, hasta su gracia, deja paso a ellos en la comprensión y el afecto, y solo el Señor puede abrir el corazón para recibir y creer en su palabra. Tenemos que creer en Jesucristo. No hay vuelta a Dios como Padre, sino por el Hijo como mediador. Versos 16 al 24. Satanás, aunque el padre de la mentira, declarará las verdades más importantes, cuando él puede servir así de sus propósitos. Pero mucho daño se hace a los verdaderos siervos de Cristo por los predicadores impías y falsas del Evangelio, que se confunden con ellos por observadores descuidados. Los que hacen el bien dibujando los hombres del pecado puede esperar ser vilipendiado como perturbadores de la ciudad, mientras que enseñan a los hombres a temer a Dios, a creer en Cristo, a abandonar el pecado y vivir una vida piadosa,
que sería una violación de la enseñanza de las malas costumbres. Versos 25 al 34. Los consuelos de Dios a sus siervos sufrientes son ni pocos ni pequeños. Cuánto más felices son los verdaderos cristianos que sus enemigos prósperos. Al igual que en la oscuridad, por lo que desde lo más profundo podemos clamar a Dios. No hay lugar ni tiempo está fuera de lugar para la oración si el corazón se eleve a Dios. No hay problema, sin embargo, graves, debe impedirnos alabanza. Cristianismo demuestra ser de Dios, ya que nos obliga a ser solo a nuestras propias vidas. Pablo clamó en voz alta para que el carcelero de escuchar y para hacer que se preste atención, diciendo: «No te hagas ningún daño». Todas las advertencias de la palabra de Dios contra el pecado y todos los aspectos de la misma, y se acerca a ella, tienen esta tendencia: hombre, mujer, no arruines a ti mismo, no duele a ti mismo, y luego nadie más te puede hacer daño. No peques, para nada, sino que te puede hacer daño. Incluso en cuanto al cuerpo, se nos advierte en contra de los pecados que hacen daño a eso. Gracia en la conversión cambia el lenguaje de, y para la gente buena y buenos ministros de la gente. Qué tan seria la pregunta del carcelero. Su salvación se convierte en su gran preocupación, que se encuentra más cercano a su corazón, que antes estaba más lejos de sus pensamientos. Es su alma preciosa que le preocupa. Los que están completamente convencidos de pecado y verdaderamente preocupado por su salvación, será entregarse a Cristo. Esta es la suma de todo el Evangelio, el pacto de la gracia en pocas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor bendijo así la palabra, que el carcelero fue a la vez se suavizó y humillado. Los trató con bondad y compasión, y profesando la fe en Cristo, fue bautizado en ese nombre, con su familia. El Espíritu de la gracia trabajó una fe fuerte como en ellos, al igual que fuera más dudas. Y Pablo y Silas sabían por el Espíritu que una obra de Dios había sido hecha en ellos. Cuando los pecadores se transforman así, van a amar y honrar a aquellos a los que antes despreciaban y odiaban, y tratarán de disminuir el sufrimiento que antes deseaban aumentar. Cuando los frutos de la fe comienzan a aparecer, terrores serán seguidos por la confianza y la alegría en Dios. Versos 35 al 40. Pablo, aunque dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y sin ningún deseo de vengarse, no eligió a salir bajo la acusación de haber merecido la pena injusta, y por lo tanto requiere ser despedido de una manera honorable. No era una mera cuestión de honor que el apóstol levantaron sobre, pero la justicia, y no a sí mismo tanto como a su causa. Y cuando se hace apología adecuada, los cristianos nunca deben expresar la ira personal, ni insistir demasiado estrictamente en desagravio personal. El Señor hará más que vencedores en cada conflicto. En lugar de ser arrojado por sus sufrimientos, se convertirán en consoladores de sus hermanos. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde las Oraciones. Que Dios bendiga tu día.